Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por poder estar un lunes más aquí en esta enseñanza en la generación de los últimos tiempos. Contentos, alegres de poder, estar, como te decía recién, un lunes más para seguir aprendiendo, para seguir siendo capacitados. El discípulo debe anhelar, debe desear cada día nutrirse más de la palabra del Señor, llenarse más de la palabra de Dios. Así que estamos aquí un lunes más, como te decía, para poder seguir impartiendo una palabra de bendición, para poder seguir trayendo esta enseñanza tan poderosa. Tengo el privilegio en esta tarde, en esta noche, de poder compartirte esta enseñanza. Creo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Estamos muy felices, estamos muy contentos de todo lo que hemos vivido este fin de semana. Ha sido un fin de semana glorioso en la presencia del Señor. Hemos vivido desde el día sábado, desde el día viernes, sábado con la reunión de jóvenes, el día domingo en 3 reuniones poderosas que el Señor nos ha permitido vivir. Así que estamos muy felices, muy contentos. Un domingo realmente muy tremendo, muy especial, donde Dios marcó palabras bien específica para el pueblo, donde Dios nos dio una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de confianza, porque sabemos que en esta semana vamos a tener que trabajar con estas palabras que hemos recibido y nuestras vidas van a ser bendecidas, mi hermano. Hemos declarado que vamos a vivir una semana victoriosa en la presencia de Dios. Así que estoy feliz, estoy contento de poder compartirte esta enseñanza en este hermoso día lunes, donde apartamos a esta hora para poder seguirnos capacitando como discípulos del Señor, para poder seguir llenándonos de su palabra. Así que quiero pasar directamente ya a esta enseñanza, que es una enseñanza bien poderosa, que sé que va a bendecir tu vida. Mira, creo firmemente que el universo se rige por leyes, que el universo se rige por principios, que Dios ha establecido leyes y principios. Dios ha establecido leyes y principios que rigen el universo, que rigen la vida. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque como discípulos, si nosotros activamos estos principios, si nosotros activamos estas leyes, que son leyes naturales, pero que también son leyes espirituales, nuestras vidas van a ir avanzando, ¿no? Cuando uno quiera quebrar un principio, siempre nos han enseñado que los primeros que somos quebrados somos nosotros. Entonces, ¿por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque cuando vos entendés que hay principios que no se pueden romper, que hay leyes naturales y espirituales que no se pueden transgiversar, que no se pueden cambiar. Cuando entendemos eso y activamos esas leyes y esos principios en nuestras vidas se disparan a otro nivel, porque Dios lo ha establecido así. Y yo en esta tarde, ya en esta noche, quiero compartirte sobre una ley natural, una ley universal, pero que también es una ley espiritual. Y esta ley es la ley de la siembra y la cosecha. Es muy importante para la generación de los últimos tiempos, para esta generación de discípulos, esta generación que anhela, que desea más y más de Dios, entender esta ley. Es una ley natural establecida por Dios. Es una ley natural universal, ¿sí? No es una ley cristiana, es una ley universal, es una ley natural que ha sido establecida por Dios. Y cuando uno cuando uno aprende a activar este principio, esta ley en la vida, nuestras vidas realmente son grandemente bendecidas y alcanzadas por las promesas de Dios. Por eso es importante que entendamos esto que habla de la ley natural y la ley universal, esta ley espiritual que es la ley de la siembra y la cosecha. Quiero pasar ya directamente al versículo. Mira, en 2 de Corintios, capítulo 9, del verso 6 al 11, quiero leértelo porque es tremendo lo que dice. 2 de Corintios
9, del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por eso digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el verso 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué tremendo este versículo, qué impresionante lo que nos habla, lo que encierra, una riqueza impresionante lo que habla aquí 2 de Corintios. Y tenemos que reflexionar sobre esta ley de la siembra y la cosecha, ya que de eso depende, mi hermano, en gran medida la bendición y la prosperidad de nuestra vida y de nuestra familia. Por eso vamos a reflexionar sobre esta ley de la siembra y de la cosecha. Es un principio impresionante, una ley, como te decía al principio, universal, natural, no una ley cristiana, sino una ley y un principio natural y universal establecido por Dios. Tenemos que comprender que la ley de la siembra y la cosecha es una ley natural, como te decía, y estas son las que rigen la creación, y estas leyes son irrevocables, eternas e invariables. Estas tres características tiene la ley de la siembra y la cosecha. Son irrevocables, son eternas, o sea que son para siempre, y son invariables, no tiene variación. Así dice la palabra que es nuestro Dios, ¿no? Que no tiene sombra de variación, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Amén. Y así son las leyes que Él ha establecido. Son leyes irrevocables, son leyes eternas y son leyes invariables. No varían, no cambian, permanecen por siempre. Ya que no han sido creadas por un hombre, sino que han sido creadas, establecidas y decretadas por Dios. Impresionante, amén. Entonces, aunque esta ley de la siembra y la cosecha, como te decía recién, es una ley natural, podemos ver en la palabra de Dios que también es una ley espiritual. Es decir, que nosotros sembramos lo material, cosechamos prosperidad material, pero también bendición espiritual. ¿Sí? Analicemos primeramente qué nos enseña la ley natural de la siembra y la cosecha. Ahí viendo sobre lo que dice el versículo 6 de 2 de Corintios 9. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué se necesita para activar esta ley de la siembra y la cosecha? Lo primero que necesito es una semilla. Vamos a decir, bueno, Carlos, pero es obvio. Y claro que es obvio. Vos necesitas una semilla para sembrar. No podemos sembrar si no tenemos una semilla. Es lógico, es obvio. Y por ahí muchos se pueden preguntar o pueden decir, bueno, Carlos, pero yo no tengo nada. Quiero decirte que estás equivocado. Tenés mucho para sembrar. Cuando se habla de una semilla, no solamente se habla de la parte material, de la parte dinero, de la parte económica que uno pueda sembrar en el reino. La semilla que vos tenés puede ser tu tiempo. La semilla que vos tenés son tu fuerza, tu energía. La semilla que vos tenés también es dinero, también es bienes materiales. O sea que siempre tenemos, nunca podemos decir que no tengo nada para sembrar. Siempre hay mucho para sembrar. Mucho. Entonces lo primero que necesitas para activar esta ley de la siembra, de la ley de la siembra y la cosecha, es
tener una semilla. Eso es fundamental. Y todos nosotros tenemos algo para sembrar en Dios. Todos nosotros tenemos algo para sembrar y dar. Lo segundo que necesitas es un terreno para sembrar la semilla. Definitivamente la semilla se necesita sembrar en un terreno correcto. Y ya vamos a ir viendo todo esto. Lo tercero es que, y esto es muy importante, quiero que lo entiendas. Si tenés el buen hábito, como nos enseña nuestro pastor, de poder tener un lápiz, un papel ahí, escribir, anotar, la cosecha es directamente proporcional con la siembra. Eso no hay forma, hermano, de que sea variable. Lo que yo cosecho, eso va a ser proporcional a la siembra. Yo no puedo cosechar, por decirte, 2 semillas y pretender cosechar 100 semillas. La cosecha es directamente proporcional a la siembra. Eso lo tenés que tener en claro. Por eso acá el versículo 6 dice que el que siembra escasamente va a cosechar, va a cegar escasamente. Si yo siembro, escasamente, mi cosecha no va a ser abundante, va a ser escasa. No hay forma de que eso cambie. Por eso la cosecha es directamente proporcional con la siembra. Lo que yo siembro, cosecho. Siembro poco, cosecho poco. Siembro mucho, cosecho mucho. Eso es clave y eso es una ley establecida por Dios, la cual, como decíamos recién, es irrevocable, es eterna, es invariable. Eso no va a cambiar nunca, mi hermano. Si sos de aquellos que siembran poco, no podés pretender cosechar mucho. Si estás sembrando mucho, si estás sembrando tiempo, dinero, fuerza, si estás poniendo para la obra de Dios tus bienes, todo lo que sos en sembrando en Dios, y bueno, espera una gran cosecha. Eso es algo que no cambia. Ahora, podemos reflexionar sobre esta ley de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra abundantemente, cosechará también abundantemente. Ahora te hago esta pregunta y escucha. ¿Qué cosechará el que no siembra nada? ¡Qué tremendo! ¿Qué va a cosechar aquel que no siembra? ¿Qué pensás vos? El que no cosecha nada y no puede, en el que no siembra nada, no va a cosechar nada. Es tan simple como eso. Lastimosamente, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, tratan de engañar a Dios exigiendo cosechar bendiciones y prosperidad sin haber sembrado nada. La palabra del Señor dice ahí en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañar a Dios. No podemos pretender cosechar bendiciones y prosperidad si no hemos sembrado nada. Y eso es bien claro en esta ley de la siembra y la cosecha, en este principio universal que Dios ha establecido para nuestras vidas. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La pregunta de recién, si no sembraste nada, ¿vas a cosechar algo? Y no podemos cosechar algo que no hemos sembrado. Lastimosamente, mucha gente, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, aún discípulos, están sembrando abundantemente, pero en el terreno equivocado. Eso les duele o les molesta sembrar en el reino de Dios a veces. A veces sembrar en la iglesia. Vos podés ver aún mucha gente que se ha enojado porque entramos en una dinámica de trabajo, de siembra,
de poder dar a Dios. Y es como que mucha gente se molesta por eso. Pero no siembra en el reino de Dios, pero sí siembra abundantemente en otros terrenos, en otros lugares equivocados. Siembra en relaciones equivocadas, en amistades equivocadas que no son agradables a Dios. Se siembra abundantemente en vicios, se siembra abundantemente en placeres para la carne, en vanidades. Y la cosecha para nuestra carne dice que va a dar corrupción. La cosecha será corrupción abundante, pero para nuestra vida, de corrupción. Por eso ahí la palabra del Señor dice en Gálatas 6:8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Entonces a veces nosotros nos quejamos o no sembramos abundantemente en el reino de Dios, pero sí sembramos abundantemente para otras cosas. Para nuestro deleite, para los vicios, para relaciones equivocadas, amistades equivocadas. Entonces la Biblia es clara acá en Gálatas 6:8. El que siembra para su carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu dice que va a segar vida eterna. ¡Qué tremendo! ¿A dónde estamos poniendo nuestra siembra? ¿A dónde estamos sembrando nuestra semilla? ¿En cuál es el terreno en el cual lo estás sembrando? ¡Qué tremendo este principio de la siembra y de la cosecha! Nosotros los cristianos tenemos que sembrar bien, pues la palabra de Dios nos da la garantía, escuchá, la palabra de Dios nos da la garantía de que nuestra siembra material en el reino de Dios producirá bendiciones sobreabundantes para nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que sembrar bien. Hermanos, sembra bien. Sembra en el terreno correcto. La palabra del Señor nos da la garantía de que nuestra siembra material va a producir bendiciones sobreabundantes para nuestra vida. Y te quiero leer Proverbios. Acompáñame ahí donde estás. Proverbios 3. Vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Proverbios 3, el verso 9 y el verso 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Es tremendo lo que dice este proverbio. Proverbios 3, del 9 al 10, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y el verso 10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mirá la promesa que Dios nos da. Cuando nosotros sembramos en Dios, cuando nosotros entregamos nuestros bienes y sembramos y somos desprendidos y somos personas que aprenden a dar, que saben que es mejor dar que recibir, hay una promesa tremenda de parte de Dios. La palabra de Dios nos garantiza, nos da una promesa de que si nosotros sembramos nuestros bienes en Dios, si lo honramos a Dios con nuestros bienes, Él va a multiplicar en nosotros, nos va a sobreabundar, amén, en bendición. Honra a Jehová con tus bienes, con lo que vos tenés y con las primicias de todos tus frutos. Qué bueno esa gente que entiende y que activa también este principio de dar primicias, de lo primero para Dios, lo mejor para Dios. Qué tremendo. Y serán llenos, dice el verso 10, en una tremenda promesa y en una garantía que Dios nos da. Y serán llenos tus graneros con abundancia, porque así es Dios. Cuando nosotros le damos a Él, Él siempre nos da en abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Tus lugares, tus arcas van a estar llenas, porque así es Dios, así se mueve el Señor, hermano. Amén. Dios realmente siempre activa lo abundante sobre sus hijos, para todo aquel que siembra, todo aquel que es desprendido, todo aquel que activa este principio, esta ley natural de sembrar abundantemente para el reino de Dios.
eso va a venir a tu vida. Dice que tus lagares rebosarán de mosto, tus arcas, tu casa, tu vida va a estar llena de la abundancia de Dios cuando uno siembra para el Señor. ¡Qué tremendo! Quiero tocar 3 puntos. Trataré de ser lo más específico posible para que lo puedas entender. Anota el primer punto. Tenemos que sembrar abundantemente en el terreno correcto. Escucha eso. Tenemos que sembrar abundantemente, pero en el terreno correcto. Como te decía recién, a veces podemos estar sembrando abundantemente, pero en el terreno incorrecto. Entonces, tenemos que sembrar abundantemente en el terreno correcto. Ahí en el libro de Malaquías, que muchas veces lo leemos nosotros cuando estamos en el servicio de las ofrendas y de los diezmos, ahí dice la palabra del Señor: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso es muy importante, escucha. Es muy importante que vos seas parte de que en la casa de Dios haya alimento. Y no te estoy hablando solamente de alimento material, de alimento de mercadería, que también es importante, como también la iglesia lo hace. Pero alimento en la casa está queriendo decir que la casa de Dios esté suplida. Escucha esto, es un principio muy fuerte. Si vos y yo somos parte de que la casa de Dios esté suplida, de que la casa de Dios tenga el recurso para seguir teniendo abierta la iglesia, para poder pagar las cosas que haya que pagar, para poder seguir ayudando a la gente que se está ayudando. Si vos y yo somos parte, Dios nos promete que va a soltar una bendición muy grande sobre nuestras vidas. Así lo dice el libro de Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y es el único lugar donde Dios dice: y probadme ahora en esto, si no abriré sobre ustedes bendición sobreabundante, abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre ustedes bendición sobreabundante. Y dice otra cosa, dice: y reprenderé al devorador por ustedes. O sea que la actitud de dar, la actitud de sembrar, la actitud de dar nuestros diezmos, la actitud de dar nuestras ofrendas, hace que el mismo Dios reprenda al devorador por nosotros. Ni siquiera nosotros vamos a tener que reprenderlo, solamente con esa actitud. Solamente con esa actitud de decir: voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a sembrar en el terreno correcto. En el terreno, en ese lugar donde Dios te ha traído, en ese lugar, ahí tenés que sembrar, ahí tenés que cosechar, ahí tenés que aprender a dar, en el terreno correcto. Eso hace que la bendición de Dios llueva sobre tu vida y sobre mi vida. Es impresionante, mi hermano. Es impresionante. Queremos cosechar bendiciones grandemente. Queremos terminar este año 2020 en gran bendición. Tenemos que sembrar en el reino de Dios. Tenemos que ofrendar. Tenemos que diezmar. Tenemos que seguir dando en la iglesia aquí donde estamos congregándonos en Villa Allende Parque. Tenemos que seguir dando a Dios, y vas a ver la sobrenaturalidad de Dios sobre tu vida, esa abundancia, y también el poder de Dios que va a reprender al devorador, a todo aquel que quiere devorar tu finanza, que quiere devorar tu economía. Dios mismo lo va a reprender. Mira lo que activa una ley espiritual, una ley natural, un principio universal como es la ley de la siembra y de la cosecha. Pero tenés que sembrar en el terreno correcto. Tenemos que ofrendar y diezmar para que siempre haya alimento en la casa de Dios, como te decía recién. Si vos y yo somos parte de sembrar en el reino de Dios, en la iglesia donde estamos, que es aquí en Villa Allende Parque, sembrando, dando, ofrendando, diezmando, dando las primicias, y somos parte de que haya alimento en la casa de Dios, toda nuestra vida, toda nuestra casa va a estar suplida, porque así lo promete el Señor. Amén. Cuando uno
ofrenda, cuando uno diezma, cuando uno da primicia, cuando uno trabaja, como hacemos siempre, trabajando en diferentes actividades para generar recursos para la iglesia, nosotros somos parte de que la iglesia siga avanzando, seguimos empujando el reino, seguimos haciendo que la iglesia tenga recursos para dar, para ayudar, sobre todo para que se ganen almas, para que un lugar permanezca abierto, permanezca todos los días de la semana como estamos aquí en la iglesia, y Dios activa y Dios añade los que han de ser salvos, y hay un mover espiritual tremendo que se genera a partir de una siembra. Qué tremendo, mi hermano. Sembrar en el terreno correcto. Cuando sembramos para el reino de Dios y su casa, Dios nos bendice grandemente. Es algo que se activa. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido. El que siembra, cosecha. Tan simple como eso. Y a veces nosotros lo hacemos tan difícil, ¿no? A veces nosotros no activamos esta ley de sembrar abundantemente y a veces en el terreno correcto. Segundo punto, tenemos que hacerlo con constancia. Mirá lo que dice 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, el verso 1 y el verso 2. Quiero que me sigas ahí en la lectura de la palabra del Señor. 1 Corintios 16, el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra del Señor así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue, no recojan entonces ofrendas. Eso habla acá. Pablo le decía a los corintios que apartasen, que guardasen para poder sembrar. Qué tremendo, ¿no? Eso habla de una constancia, eso habla de hacerlo constantemente. No ofrendar por ahí y volver al mes y volver a ofrendar. No, habla de una constancia. Cada primer día de la semana, decía acá Pablo, aparten algo para después poder ofrendar, para poder después seguir sembrando, ¿no? Si vemos a un próspero agricultor, vos podés ver a un próspero agricultor que anda por ahí en sus grandes camionetas y tiene sus grandes campos, podemos pensar que su prosperidad viene de haber sembrado y cosechado solamente una vez en la tierra. ¿Ustedes qué piensan? Cuando vos ves a alguien acaudalado, cuando alguien ha trabajado y vos lo ves económicamente muy bien, ¿vos pensás que esa persona es porque ha sembrado una sola vez la tierra? Si hablamos de un agricultor, yo creo que no. Yo creo que ha habido un trabajo de constancia, un trabajo, una línea de constancia, donde ha sembrado, donde ha trabajado, donde ha sembrado, siembra. Definitivamente no. Sabemos que su éxito y su prosperidad vienen de su constancia, de sembrar su tierra todo el tiempo. En el caso de los agricultores, viste que siembran 2, 3, 4 veces por año, pero son constantes y trabajan y siembran y trabajan el campo y siembran y lo hacen de una forma constante. Es por eso que en el texto que hemos leído el apóstol Pablo nos habla de la constancia para sembrar, en la constancia que debemos tener en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Ellos recogían ahí en Corintios la ofrenda para las iglesias cada primer día de la semana. Qué tremendo, hermano. Gente que aprende a dar, gente que aprende a activar principios, como el principio de la ley, de la siembra y la cosecha, que diezma, que ofrenda constantemente, que ha logrado una estabilidad en eso, que entiende que cuando uno ofrenda, cuando uno diezma, cuando uno siembra, todo lo que vos sembrás como discípulo, tiempo, aún esta tarde, esta noche,
sembrando tu tiempo, 1 hora o 40 minutos que vamos a estar compartiendo la enseñanza, eso también habla bien de tu vida. La siembra, amén, y la cosecha, un principio impresionante, impactante, que se tiene que activar en nuestras vidas. Queremos ver que la ley de la siembra y la cosecha se haga realidad en nuestras vidas. No sé vos, pero yo sí, yo soy el primero. Entonces seamos constantes con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, seamos constantes con nuestra dádiva, seamos desprendidos, sepamos sembrar, sepamos activar estos principios, mi hermano, para poder ver realmente cómo eso se activa en nosotros. Al sembrar constantemente, esa es la clave. Esa es la clave. Poder ser constantes y poder estar siempre dando, siempre activando esto, siempre dando, siempre activando. Y no solamente en la área económica, en el dinero. ¿Viste? Cuando uno habla de siembra y cosecha, es como que siempre está encasillado en que eso es el dinero. Y no es solamente el dinero. La siembra está en tu tiempo, está en tu energía, está en tu fuerza, está en tus bienes, como hablábamos recién. Claro que el dinero también, el dinero es re espiritual. La Biblia dice que no tenemos que tener amor por el dinero. El dinero es muy espiritual. El dinero no nos puede controlar a nosotros. Nosotros tenemos que controlar el dinero. Y nosotros tenemos que aprender a sembrar nuestro dinero, nuestros recursos en los lugares correctos. Amén. Entonces, como hablábamos recién, tenemos que aprender a sembrar y hacerlo con constancia. Con constancia. Tercer punto, tenemos que confiar en el poder de Dios y en las promesas de Dios y no poner nuestra mirada en las circunstancias. Escucha, tenemos que confiar en el poder de Dios y en las promesas de Dios y no poner nuestra mirada en las circunstancias. Eclesiastés 11:4. Ayer tuve la oportunidad también de compartir una palabra en la reunión de la tarde y también toqué este versículo desde otra perspectiva, pero también lo toqué. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Uno de los grandes obstáculos que muchos cristianos tienen para sembrar en el reino de Dios con sus diezmos y ofrendas, y todo lo que te dije recién, el tiempo, la fuerza, la energía, los bienes, son las circunstancias de la vida. Es decir, sus ingresos, sus gastos, las deudas, ponen la mirada, como dice el versículo, en el viento, en las nubes, y no siembran ni cosechan nada. ¡Qué tremendo! Cada vez que nosotros nos ponemos a observar nuestra circunstancia y vas a decir, no voy a poder diezmar, porque si diezmo, no sé si alguna vez lo dijiste, pero si diezmo, no voy a poder pagar esto, porque si diezmo, y ahí es ahí donde hay que quebrar eso, porque hay que romper eso. Acuérdate las promesas que Dios nos ha dado sobre cuando damos los diezmos, cuando damos las ofrendas, cuando sembramos en el reino de Dios tu tiempo. ¡Qué tremendo! El tiempo es tan importante. El tiempo, ni vos ni yo no podemos hacer nada con el tiempo. Una sola cosa podés hacer y es administrarlo. Y qué lindo que es poder sembrar tiempo en Dios. Qué lindo que es poder sembrar tiempo en la presencia de Dios. Qué lindo que es llegar un domingo agotado a tu casa después de haber participado de las reuniones dominicales, después de haber recibido palabra, después de haber sido parte del trabajo ministerial, después de haber sido uno de los que estuvo sirviendo en la puerta, en un buffet, en un stand, ministrando la música, cantando, predicando, siendo un ujier. Qué lindo que es poder llegar cansado, agotado a tu casa, pero contento, feliz de haber sembrado tiempo en Dios. Eso es muy, muy importante. Pero acá dice el versículo que a veces vemos la circunstancia, a veces vemos la situación y por eso nos sembramos.
Ahí dice Eclesiastés 11:4, el que el viento observa y no va a sembrar, el que ve la nube y no va a activar. Eso habla de las circunstancias de tu vida. Si yo decía ayer también en la prédica que si nosotros esperamos que todo esté ordenado para hacerlo, y nunca lo vamos a hacer. Vos tenés que sembrar, vos tenés que activar el principio. Y Dios te va a honrar tu fe. Dios va a activar la ley que ha establecido, de la siembra y la cosecha. Cuando vos sembras, definitivamente vas a cosechar, mi hermano. Y eso no tiene variación. A veces los cristianos pasamos escasez y necesidad y siempre tenemos una excusa. Si me alcanzara el dinero, no sé si alguna vez lo dijiste, si me alcanzara el dinero yo diezmaría, si me alcanzara yo ofrendaría, si no tuviera deuda, si no tuviera tanto que pagar, y cuántas excusas, una excusa tras la otra. Y eso no tiene que ser así. No, la circunstancia tuya no puede determinar el poder de tu siembra. Lo que vos estás viviendo no puede limitarte. Tu siembra, tu ofrenda, tu diezmo, no lo puede limitar. Tu tiempo. Porque si vos te pones a ver todo lo que te rodea, todas las situaciones, todas las circunstancias, y no lo vas a hacer, mi hermano. Ahí tenés que activar en fe, activar esta ley de la siembra y la cosecha. Y vas a ver grandemente la mano poderosa de Dios. Por eso no veas lo que te rodea, no veas tu entorno, no veas que las deudas, que las situaciones, que las circunstancias. Activa, sembra, diezma, ofrenda, seguí dando, seguí activando eso y ya vas a ver cómo la bendición de Dios va a caer abundante sobre tu vida. Y vos podés ver, bueno, Carlos, pero la verdad que hay realmente momentos que no me alcanza. Bueno, son en los momentos claves. Esos son los momentos cuando uno tiene que sembrar para ver la mano poderosa de Dios. Qué impresionante, para poder ver cómo Dios activa todo esto que ha decretado Él, que es esta ley. Tenemos que saber que la ley de la siembra y la cosecha tiene como garantía las promesas de Dios y su poder. Ahí en 2 Corintios 9, del 7 al 11, como leímos en el primer versículo base de esta enseñanza, dice que Dios ama al dador eterno. Dios ama al dador eterno. Dios ama a aquel que da con alegría. Esa es una de las cosas que siempre nos ha enseñado nuestro pastor. Nunca le demos a Dios por necesidad, ni le demos a Dios para hacerle un trueque, para cambiar algo. Bueno, yo te doy, pero vos me das. No. Vos dale a Dios por amor, dale a Dios porque vos le amás. Sembra en Dios tu tiempo, tu fuerza, tus bienes, diezma, ofrenda, colaborar con lo que la iglesia hace. Siempre está atento a sembrar, siempre está atento a seguir dando, a seguir sembrando, a seguir ayudando, a seguir colaborando, y vas a ver cómo la mano de Dios va a estar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu finanza y sobre todo lo que vos anhelás y todo lo que vos deseas, tus sueños, tus proyectos, porque ahí se activa la promesa de Dios. Él ama al dador alegre. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y poderoso es Dios, es una palabra muy tremenda, escuchá. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, en vos, en mí, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando uno da y activa y da más y sigue y no es atado a las cosas, sino que es desprendido y le da a Dios y colabora y está y siembra y es desprendido, como te decía recién, en todo esto. Es algo muy poderoso que se activa en tu vida. Dios ama al dador alegre. Dale a Dios por amor, dale a Dios con alegría. Nunca le des a Dios por tu necesidad y vas a ver cómo Dios activa todo sobre tu vida. Y Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, dice la palabra del Señor. Ya no miremos los vientos, no miremos las nubes. Este es un año que ya está
en la última etapa y vamos a terminar este año bendecidos, prosperados, con nuestros sueños, nuestros planes cumplidos, pero siempre y cuando actives esta ley de la siembra y de la cosecha. Sembra abundantemente, sembra en el terreno correcto y vas a ver la mano poderosa del Señor. Sembra con constancia, y ya vas a ver cómo Dios va a activar la sobrenaturalidad de Él sobre tu vida, porque es la ley que Él ha establecido. Y esa ley se cumple. Acuérdate que dijimos que esas leyes son invariables, irrevocables y eternas. Qué tremendo, mi hermano. Espero que esta enseñanza te haya ayudado mucho. Qué bueno sería que después la puedas volver a discernir, que puedas volver a escuchar y ya vas a ver cómo activando esto una bendición grande viene sobre tu vida. A los discípulos del Señor, a los discípulos de las generaciones de los últimos tiempos, son discípulos que siembran y lo hacen abundantemente y en el terreno correcto. Quiero orar por tu vida para despedirme ya en esta noche y agradecer a Dios por poder tener la oportunidad de compartir esta enseñanza con tu vida. Padre, gracias te doy, Señor, por esta hermosa tarde, por esta noche ya, donde hemos podido compartir esta enseñanza. Señor amado, yo pido que tú bendigas a mi hermano, que tú fortalezcas a mi hermano, Señor, que él pueda recibir, Señor amado, todo lo que tú has hablado, amado Dios, y que podamos activar juntos, Señor, esta ley que es una ley universal, es una ley eterna, es una ley establecida por ti. Señor, yo bendigo a todos los discípulos, Señor, fortalece sus vidas. Yo declaro una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de puertas abiertas, una semana donde vamos a estar dispuestos a seguir sembrando, a seguir dando para ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Padre, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una semana gloriosa, una semana victoriosa en la presencia del Señor, a seguir sembrando, a seguir activando esta ley, porque grandes cosas Dios va a derramar sobre nuestras vidas. Vamos a terminar el año en gran victoria. Que el Señor te bendiga grandemente y gracias por haber acompañado en esta enseñanza. Dios te bendiga. Chao. Bendiciones.